El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización. Jesús Soberano Señor presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo, el maestro José Briceño se comunica por Facebook Live, por la web. Y saludo, estoy en la isla de Puerto Rico. Puerto Rico, zona y lugar donde Dios me ha traído a elaborar, a hacer un trabajo, un buen trabajo. Ya comenzamos. Estuvimos ministrando en una congregación donde verdaderamente la presencia de Dios se dio en el conocimiento de la palabra. Hubo una disertación, una fluidez, un usar de parte de Dios, como me usó Dios como instrumento en la disertación y exponer verdades del reino. Solo Él sabe cómo dirigirte cuando subes al escenario, al púlpito, para hacerlo de una forma sistemática, polifacética y exegética. Solo el Espíritu Santo te puede dar la dirección, como te dio el conocimiento. Estoy acá en la isla de Puerto Rico, desarrollando este gran ministerio acerca de lo que es la enseñanza bíblica, la cual Dios me llamó a ejercer y a desarrollar. No es fácil. Se me viene la idea de una pregunta que me hizo una persona. Maestro, ¿qué es un ministerio? El responder esta pregunta es muy extensa. Se necesitaría solamente para responder la pregunta como 4 o 5 horas. Pero quiero aprovechar el momento por el cual estoy pasando ahora. Agradezco por favor la intercesión de muchos por mi persona. Porque no fue fácil dejar tu nación, tu ciudad, tu estado, tu país, tus bienes, para venir a estar en el lugar donde Dios te quiere. El lugar donde Dios te quiere, un lugar de propósito. Sin lugar a dudas, no tengo ni la menor duda de eso, de que Dios me trajo acá, a esta isla, Puerto Rico, para realizar un trabajo de la enseñanza. De Puerto Rico han salido muy buenos predicadores, como dígase, entre ellos está Gigi Ávila, mi respeto, Jorge Raskin, entre otros. Pero no es que no hay, sí hay maestros, pero hay muy pocos maestros en la isla de Puerto Rico. De modo que cuando me hicieron esta pregunta, ahora, maestro, ¿qué es un ministerio? Entre las cosas que es un ministerio, entre las cosas voy a tocar 2. Primero es un desafío. Un desafío es el llamado que recibimos de parte de Dios para alcanzar, lograr hacer lo imposible. Siempre que Dios te llama a hacer algo, te llama a hacer lo imposible. Si lo que Dios te llamó a hacer es posible para ti, tú no necesitas la ayuda de Dios, entonces de más está Dios en el ministerio. El ministerio puedes entenderlo como un desafío, y es el llamado que recibimos de parte de Dios para alcanzar y lograr hacer lo imposible. De modo que el ministerio también se puede caracterizar como un reto. Ahora, debemos tomar en cuenta que la obra que se desarrolla en el llamado ministerial conforme al propósito de Dios, porque una cosa es hacer la obra de Dios y otra cosa es hacer la voluntad de Dios, que tiene que ver con su propósito. Yo puedo estar 40 años haciendo la obra de Dios y nunca hice la voluntad de Dios. Eso hay que tener muchísimo cuidado. Por eso cuando en una ocasión los discípulos fueron a la ciudad y regresaron y consiguieron a Jesús y le ofrecieron comida y bebida, Jesús dijo: una comida debo comer y una bebida debo beber, que es hacer la obra de Dios llevando a cabo su voluntad. O sea que el problema no está en que yo haga la obra de Dios, sino que sino estar seguro que lo que estoy haciendo fue lo que Dios me llamó a hacer. Porque yo puedo estar 40 años haciendo la obra de Dios y nunca hice la voluntad de Dios. Y la diferencia se va a ver en el tribunal de Cristo, en el Bimá, cuando la iglesia sea juzgada. Por eso es que un desafío es el llamado que recibimos de parte de Dios para alcanzar, lograr hacer lo imposible.
De modo que el ministerio también se puede caracterizar como un reto. Ahora, debemos tomar en cuenta que la obra que se desarrolla en el llamado ministerial concerniente a la voluntad de Dios, llevando a cabo su propósito, solo la puede llevar a cabo es Él, solamente Dios. Por eso es que el salmista David lo dejó bien claro en el Salmo 127, verso 1. Dice, si Jehová no edifica, que cuando usted va al texto en el hebreo no dice así. En el hebreo dice, si Jehová no planifica, presenta los planes y los proyectos, en vanos trabajan los que edifican. Porque usted no va a poner a edificar a Jehová con los que edifican. Jehová no edifica. Él no es el que hace la mezcla, el que amarra las cabillas, el que pone el bloque, el que pone el cemento. No. Jehová es el que planifica. Él hace el plan, el proyecto y te lo presenta y te dice, tal como vas a trabajar es así. Dios le dio a Moisés las medidas del tabernáculo, le dijo cómo iba a ser el asunto, no le pongas ni uno más ni uno menos, ni un centímetro más ni un centímetro menos. Dios le dijo a Noé tal como ibas a hacer el arca, ni un centímetro más ni un centímetro menos, ni una madera más ni una madera menos. Lo vas a hacer exactamente como te digo que lo vas a hacer, porque es así como esa barca, esa arca no se va a hundir. Cuando tú haces las cosas como Dios te la mandó a hacer, tú no te vas a hundir. Por eso es que la barca donde Jesús iba con los discípulos, la tempestad y el viento no se hundió porque iba Jesús allí. Cuando Jesús está en el asunto, pues es seguro lo que estamos haciendo. Entonces, Dios le dijo a Noé, haz el arca tal y como te digo, y le dio las medidas y las dimensiones y el peso, todo. Analízalo bien. Si le pones una madera más, esto se hunde. Esto no es cuestión de que se hunde, es cuestión de que tú hagas lo que yo te diga. Cuando tú no haces lo que yo te mandé a hacer, exactamente como te lo mandé a hacer, en cualquier momento te puedes hundir. Entonces el texto dice, si Jehová no planifica, presenta el proyecto, los planes, en vanos trabajan los que edifican. Si Jehová no guarda la casa, o sea, si Jehová no está pendiente de los que vigilan la casa o es vigilante como superior a todo, en vanos trabajan los que la guardan. Jesús en una ocasión dijo que dejó plasmado en el Evangelio de Juan en relación a su obra que llevan a cabo sus discípulos desarrollando el propósito de la voluntad de Dios. Le dijo a sus discípulos, sin mí nada podéis hacer. Eso está en Juan 15:5. Y cuando Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, está hablando oiga que el emisor es Jesús, el receptor son los discípulos, y le está hablando de lo que Jesús los llamó a hacer. Sin mí, lo que yo les llamé a hacer, ustedes nada pueden hacer. Indica que el llamado que Dios nos mandó a hacer o nos llamó a hacer, y esa visión que nos llamó a alcanzar, y esa misión con M de mamá que nos llamó a desarrollar, porque la visión es el objetivo a alcanzar y la misión viene siendo las directrices que el Espíritu Santo nos da en la cual nos vamos a desenvolver para alcanzar la visión. Entonces, si Jehová no está en el negocio, no vas a alcanzar la visión, no vas a poder desarrollar una misión, no vas a tener dirección del Espíritu, el Espíritu no te va a decir cómo vas a hacer las cosas, o Dios no te lo escuela. Hoy me identifico mucho con Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y vete a una nación el cual yo te mostraré. No es fácil, no fue fácil para Abraham. Hoy me identifico más con él. No fue fácil para Abraham el dejar su tierra y su parentela. No fue fácil el reto que Dios el desafío que Dios le dio, que Dios le llamó a hacer a Abraham. Entonces, usted tiene que prestar muchísima atención. Cuando Jesús dice, pues sin mí nada podéis hacer, como el emisor y los discípulos como receptores, está hablando en cuanto al llamado que te hice. En el ejercicio del ministerio, preste usted atención a esto que le voy a decir. En el ejercicio del llamado que Dios nos ha hecho, en su mayoría vamos a necesitar en su mayoría, yo puedo decir un 99,99%, la intervención del Creador, entendiendo que hay cosas que las tenemos que hacer nosotros como colaboradores de Dios.
Pero cuando se trata de lo imposible, oiga, de lo imposible, allí estará su intervención. Presta atención a esta verdad. Fue Jairo quien le dio de comer a su hija, pero quien la resucitó fue Jesús. Fue Marta o María la que posiblemente desataron a Lázaro, pero quien lo resucitó fue Jesús. Es decir, Dios levanta a los muertos haciendo lo imposible, pero somos nosotros los que tenemos que atenderlos. Dios no lo va a hacer por nosotros. Jesús resucitó a la hija de Jairo, pero fue Jairo el que le dio de comer. Jesús resucitó a Lázaro, pero fue Marta o María quien tuvo que desatarlo. O sea que en el llamado del ministerio hay una intervención de Dios para llevar a cabo o lograr hacer lo imposible, y hay una intervención de mi parte donde Dios me llama a hacer lo que yo puedo hacer, lo posible. Entonces, una de las cosas que puede causar la ruina en un ministerio es el independizarnos de Dios y trabajar con nuestros propios esfuerzos. Entramos en el terreno de la autosuficiencia y la arrogancia en lugar de mantener una actitud de humildad, reconociendo la incapacidad, debilidad e impotencia que tenemos por sí solo para realizar la obra de Dios cumpliendo su voluntad. Ahora, por muy duro y difícil que sea el trabajo que Dios nos encomendó, lo vamos a lograr. Oiga, lo vamos a lograr. Presta atención a esto. Si Dios está incluido y tú vives una vida totalmente dependiente de Dios, entra en un estado de quebrantamiento, de sumisión, de sujeción, de obediencia, y entras en un estado de quebrantamiento donde tú entiendes que sin Él nada puedes hacer en relación a lo que Él te llamó a hacer. Vives una vida de intimidad totalmente con Él, dependiendo de Él, de comunión con Él, de Él como el cordón umbilical, donde conviertes la oración como el cordón umbilical, donde tú te sustentas de Dios y entiendes que sin Él nada puedes hacer, pues no va a haber nada de lo que Dios te llamó a hacer que va a ser imposible para ti, porque para Dios nada es imposible y para el que cree esto es posible. O sea, tú haz lo que tú puedes hacer. No le pidas a Dios que haga lo que tú puedes hacer y no trates de hacer lo que tú no puedes hacer, lo que tú sabes que Dios solamente puede hacer. Ese es el éxito del ministerio. Yo hago lo que puedo hacer, pero dejo de que Dios haga lo que no puedo hacer. Y yo sé, porque cuando he emprendido un ministerio, por decir algo, yo ministré el domingo una palabra acerca de lo que es sanidad. ¿Qué piensa Dios en relación a mi sanidad? E independientemente de lo que el médico te haya dicho, lo que la ciencia te haya dicho, si la enfermedad es terminal, por ende es incurable, eso es una verdad relativa que está sujeta a cambio, porque hay una verdad absoluta que dice que por la herida de Cristo nosotros fuimos sanados. Entonces yo presenté la palabra e hice lo que Dios me mandó a hacer. Lo que puedo hacer es presentar las verdades del reino. Presenté la palabra. Cuando solté el micrófono que se lo entregué al pastor, el pastor me llamó y me dijo: maestro, pero aquí hay que poner en ejecución lo que usted acaba de enseñar. Usted acaba de enseñar de que por sus heridas fuimos sanados, de que ya la sanidad es un hecho, que la sanidad es una bendición, que la sanidad no está incluida en una promesa, que ya es una bendición, es un hecho cumplido, que hace 2000 años Jesús nos sanó en la cruz del Calvario. Usted lo acaba de enseñar, es una verdad, está en la Biblia. Maestro, digo, sí, eso está en las Escrituras. Bueno, ya usted hizo su trabajo, vamos a dejar que Dios haga el de él. Llame a la gente. ¿Cuántos creen el mensaje que el maestro Briceño presentó? Amén, digo a la congregación. Bueno, pasen los que estén enfermos, porque esa verdad que él acaba de presentar, que él llega hasta allí, el maestro Briceño llegó hasta allí, pero de aquí en adelante Dios es el que va a hacer el trabajo, porque él es el especialista en hacer lo imposible. Y de eso es lo que yo estoy hablando. Cuando la gente pasaron e impuse manos sobre cada uno de ellos y declaré lo que está escrito: Señor, tu palabra dice. Esto no es cuestión de que yo me lo inventé, de que lo estoy declarando por declararlo. Tú lo dijiste, yo solamente estoy expresando lo que tú dijiste porque tú lo decretaste. Aquí no estoy yo decretando, porque yo no tengo autoridad para estar decretando nada. Dios es el que decretó, Dios lo estableció, Dios así lo dijo, así quedó escrito, así quedó asentado y punto.
Yo solamente voy a confesar y expresar, a vociferar, a predicar, a secundar lo que Dios dijo y a accionar lo que Dios dijo. Entonces, mi límite es hasta allí. Pero de allí en adelante, el sanar las enfermedades, eso tiene que ver con lo imposible. Y Dios es especialista en llevar a cabo lo imposible. De modo que cuando yo entiendo esa verdad, hasta dónde tengo mis límites, hasta dónde yo puedo hacerlo, y cuando no puedo me arrodillo, me inclino, alabado sea Dios, me inclino y le digo al Señor, Señor, haz tú el trabajo. Yo de aquí en adelante no puedo hacer nada. Por eso yo le digo al Señor, Señor, tú me traíste a esta isla de Puerto Rico a llevar a cabo un trabajo. Yo solamente voy a hacer lo que puedo hacer, lo demás hazlo tú. Yo no puedo hacer las cosas que tú solo puedes hacerlas, yo no las puedo hacer. Si yo intento de hacer o de cubrir el terreno de Dios, no siendo Dios, es como tratar de caer en Satanás, que sin ser Dios quiso ser igual a Dios. Señores, yo no voy a entrar en ese terreno. Yo voy a dejar que seas tú el que hagas el trabajo, Señor. Que seas tú el que ejecutes en lo imposible, porque si no me voy a frustrar, porque yo no lo puedo lograr, nunca lo voy a poder hacer. Nunca. Entonces, escuche bien esta verdad. Nunca esperes que Dios te haga un llamado al ministerio y te envíe a hacer cosas fáciles. Pues siempre que Dios llama a hacer algo es para hacer lo imposible. Por eso decimos que el ministerio es un desafío que equivale a un reto. De Moisés solo fue ir al faraón, presentar la palabra de Dios. Ya, lo demás déjamelo a mí. Yo hago lo demás, déjamelo a mí. Solo ve y di la palabra y yo hago lo demás. Dios envió las plagas, Dios abrió el mar, Dios dio codornices, Dios dio agua de la roca. Lo demás lo hago yo, lo imposible lo hago yo. Haz tú lo que tú puedes hacer de lo que yo te mandé a hacer. Para Moisés no fue fácil la tarea de sacar un pueblo en medio de una nación. Los egipcios, que lo tenían en cautiverio, enfrentar al faraón, a los ancianos, a los sacerdotes egipcios, a los hechiceros, luego llevar un pueblo a través del mar por todo un desierto, sin agua, sin provisión, enfrentar el valle de las serpientes, luego enfrentar la terquedad, la obstinación, la rebeldía de un pueblo hasta el punto que le hicieron pecar en contra de Dios y por esta causa fue desterrado y no entró en la tierra prometida. Fue fácil para Josué continuar la tarea, cruzar el Jordán y enfrentar a sus enemigos. No es fácil. ¿Qué te dice que para ti va a ser fácil? No fue fácil para Jesús de Nazaret pasar por la agonía del Getsemaní, los padecimientos y la tortura romana, considerada la más agonizante y más terrible de aquellos tiempos, el ser flagelado y recibir 120 azotes, donde el látigo tenía 3 flecos y cada uno tenía pedazos de metal, de plomo y hueso en la punta, que cuando caían en la humanidad rasgaban la carne, partían los huesos. Luego se colocaba una corona cuya espina tenía las propiedades de succionar la carne. Seguidamente le colocaron, no fue fácil para Jesús, seguidamente le colocaron una cruz camino al Gólgota, al monte de la calavera, del cráneo, el monte del cráneo, clavándolo sobre el madero con unos clavos cuadrados con la punta en Roma o redonda o bola, que medían 5 pulgadas para luego enfrentar el juicio de Dios, cargando con nuestros pecados y enfermedades y todas nuestras maldiciones y seguidamente enfrentar la muerte y los poderes de las tinieblas. No fue fácil para el apóstol Pablo llevar a cabo la obra en el llamado al ministerio, pasando por todos los padecimientos, Esto que te los voy a nombrar, que cronológicamente hace reseñas de ellos en sus escritos, en sus varias cartas. Pablo dice, cito, además de las afrentas, necesidades,
persecuciones, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos, deshonras, como mala fama de muchos engañadores. Muchos engañadores se han encargado de darme mala fama, como moribundo, mas aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, azotes innúmeros, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he sufrido naufragio, 1 día y 1 noche he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos, en fatigas, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, despreciado, perseguido, difamado, hecho como la escoria del mundo, hasta el desecho de muchos he sido hasta hoy. Pablo fue perseguido en Damasco, rechazado en Jerusalén, olvidado en Tarso, apedreado en Listra, azotado y atacado y preso en Éfeso, expulsado en Tesalónica y en Berea, tomado como impostor en Atenas y en Corinto, puestos en prisión en Jerusalén, acusados en Cesarea, víctima de naufragio en el viaje a Roma, mordido por serpiente en la isla de Malta, preso injustamente en Roma, morir decapitado sin derecho a la defensa. En lo personal afirma traer en su cuerpo las marcas de Cristo, según lo que dice Gálatas 6:17. El término marcas usado en el pasaje del griego es estigma, que indica las impresiones que se hace con un hierro candente. Es probable que el apóstol haga referencia a los sufrimientos físicos, ataques y persecuciones que había padecido por proclamar a Jesús como el Mesías, Señor, en el desarrollo de su ministerio, en el desarrollo del ministerio que Jesús le llamó. Pablo estuvo en prisión por mucho tiempo, lo que le permitió escribir sus epístolas, sus cartas a muchas de las iglesias que se habían formado en todo el imperio romano. Estas cartas nos enseñan muchos de los fundamentos de la doctrina cristiana y forman en gran parte del Nuevo Testamento, de lo que nosotros llamamos ahora el canon del Nuevo Testamento de nuestra Biblia. Todo lo hizo porque por amor. Se forzó, no se detuvo por nada. No fue fácil para el resto de los discípulos, que algunos fueron confinados a una isla que fue Juan, otros fueron crucificados boca abajo Pedro, otros fueron lapidados Esteban, y para ustedes contar que a continuación voy a presentar una reseña según la historia de la muerte de los discípulos. Óigase bien esto. Mateos sufrió el martirio en Etiopía, murió por una herida de espadas. Mateo. Marcos, aunque no fue apóstol de Jesús, entre los 12, siendo un escritor de uno de los evangelios, también entregó su vida por Jesús, murió en Alejandría, Egipto, después de haber sido arrastrado por caballos por las calles hasta el morir. Lucas, el médico amado, por igual, no tuvo entre los apóstoles de Jesús. Fue un historiador, médico en sus tiempos, compañero de milicia del apóstol Pablo, entregó su vida por la causa, fue ahorcado en Grecia, consecuencia de sus tremendas predicaciones a los perdidos. Juan enfrentó el martirio cuando fue puesto en un enorme caso, en una gran paila con aceite hirviendo. Durante las olas de persecución en Roma, lo colocaron y lo llevaron a una paila con aceite hirviendo. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte. Juan, como fue librado de la muerte, soportó todo eso, fue condenado a vivir en una isla llamada Pasmo, en una isla de Minas llamada Pasmo. Él recibió y escribió
las revelaciones de Jesucristo, el libro profético de Apocalipsis. En esta isla, en la isla de Patmos, el apóstol Juan fue liberado y regresó más tarde para servir como obispo de Edesas, en la actual Turquía. Murió viejo y lleno de amor por Jesús. Es el único apóstol que murió de muerte natural y en paz, aunque con las secuelas de su martirio en aceite hirviendo. Pedro, el apóstol, ese que negó a Jesús, pero que estuvo persuadido cuando Jesús resucita. Persuadido, la persuasión, el convencimiento en el espíritu. Nada te dice que eso es así. Te mantienes, independientemente de lo que hagan, te mantienes. Pedro, él fue crucificado de cabeza en una cruz en forma de X. Según la tradición de la iglesia, esto sucedió porque él le dijo a sus torturadores que se sentía indigno de morir de la misma forma como murió su Señor. Por favor, crucifíquenme boca abajo. Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado de 100 metros de alto desde el pináculo sureste del templo cuando se negó a renegar de su fe en Jesucristo, del evangelio, cuando se negó a renegar del evangelio, de las buenas nuevas, del evangelio, de ese evangelio que Jesús le confió, de la fe en Jesucristo, se negó y fue lanzado del pináculo del templo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos se lo golpearon hasta matarlo. Este fue el mismo pináculo donde Satanás se había llevado a Jesús durante la tentación. Santiago el Grande, hijo de Zebedeo, era de oficio pescador cuando Jesús lo llamó a una vida de ministerio y predicación. Por ser un cristiano de influencia en la iglesia de los primeros cristianos, Santiago fue decapitado en Jerusalén. El oficial romano, se dice, que vigilaba a Santiago, miraba asombrado cómo Santiago defendió su fe en Jesús durante su juicio. Estos son desafíos, ¿sí? No vamos a retroceder, no podemos. El ministerio es un desafío, cuidado, para retroceder no se puede. Si nos detenemos, perdemos. Si retrocedemos, fracasamos. El oficial romano que vigilaba a Santiago miraba asombrado cómo Santiago defendió su fe en Jesús durante sus juicios, sus torturas. Más tarde, este oficial caminaba junto a Santiago al lugar de la ejecución. Fueron ejecutados el oficial y Santiago, los dos, porque el oficial se convirtió a ver la fe de Santiago. Al ver la resistencia, la fe, no negó, no retrocedió, no se detuvo, porque ese es el ministerio, un desafío, es un reto, no nos detenemos por nada. Impactado por la convicción de Santiago, este soldado romano declaró su fe a Jesucristo ante el juez y se arrodilló junto a Santiago para aceptar la decapitación como castigo por ahora ser cristiano. Se convirtió en soldado. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia. Fue pregonero de nuestro Señor Jesucristo en la actual Turquía. Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue desollado a muerte por un látigo. Andrés, él fue crucificado. Él fue crucificado en una cruz en forma de X, igual que Pedro, en Petras, Grecia, después de haber sido azotado severamente por 7 soldados que ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores informaron que cuando fue llevado a la cruz, Andrés la saludó con estas palabras: durante mucho tiempo he deseado y esperado esta hora feliz. La cruz nos evoca inequivocadamente al cuerpo de Cristo colgado en ellas,
Andrés continuó predicando a sus verdugos por 2 días hasta expirar. Judas fue muerto a flechazos cuando se negó a renegar de su fe en Cristo. Matías, el apóstol elegido para sustituir al traidor Judas Iscariote, fue apedreado y luego decapitado. Tomás fue atravesado por una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia de Cristo en esa región. Por igual no va a ser fácil para nosotros. De una u otra forma vamos a ser atacados. Pero vamos a tomar en cuenta esta palabra. Si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Alguien dijo que cuando las cosas van tan bien en el ministerio que Dios nos llamó a desarrollar, a emprender, es porque algo estamos haciendo mal. Repito, cuando las cosas van tan bien en el ministerio, es porque algo estamos haciendo mal. Porque no existe, ni ha existido un ministerio que esté afectando las tinieblas sin tener oposición. Debemos tener cuidado de que sin darnos cuenta estemos ejerciendo un ministerio sin ser llamados por Dios, o que estemos ocupándonos de la obra de Dios sin hacer su voluntad. Porque sería lo mismo que el estar aliado a las tinieblas. Dios no nos ofrece un camino fácil, pero sí una llegada segura. Por muy difícil que sea la tarea, no nos detengamos. Siempre he dicho que el problema no es el problema en sí, sino cómo vemos el problema. Cuando el rey Saúl vio a Goliat, dijo: este hombre es tan grande que es imposible tumbarlo. Pero cuando David miró a Goliat, dijo: este hombre es tan grande que no lo voy a pelar con la pedrea que le voy a dar. No es el problema, es cómo ves el problema. ¿Ves que no puedes? ¿Necesitas un milagro? Dobla, rodillas. Señor, hasta aquí llegué. Haz tú lo demás. Y Dios va a intervenir. Solo lanza la piedra. Dios se va a encargar de darle la fuerza y la velocidad y la dirección para matar al gigante. Solo suelta la piedra, recógela, tómala, métela en la onda y suelta la piedra. Dios se va a encargar de la dirección, la fuerza y la velocidad con que vaya para matar al gigante. Acuérdate, el ministerio es para los vencedores. Para los vencedores. Jesús dijo: el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos, no valientes, violentos. Es decir, y los que superan esa violencia, lo arrebatan. Cuando fui ordenado al ministerio, el 5 de febrero de 1991, todo el mundo se me acercó a felicitarme: Dios te bendiga, Dios te lleve, Dios te use, todo lo demás. Pero se me acercó un anciano con más de 70 años en su ministerio. Tenía la edad como de 90 años, con los pasos lentos, como dice la canción, como perdonando el viento. Con un bastón en sus manos, el bordón en sus manos, con unos lentes fondos de botella. Se me acercó y me dijo: José, avanza y acuérdate de algo, hijo. Nunca se me olviden esas palabras. Me dijo: delante de ti va Jehová, Rey de los ejércitos, guiándote y dirigiéndote con su Espíritu Santo el llamado que Jesús te hizo. Delante de ti va Jehová. Yo le dije: gracias, viejo.
Pero añadió una gran verdad que no todos me lo dicen y no todos lo dicen. Me dijo, pero detrás va el diablo, pero detrás va el diablo. Él va a tratar de hacerte oposición, de detenerte, de que te detengas o te regreses, porque él sabe que lo que Dios te llama a hacer es muy grande. Pero no te preocupes, Dios lleva la delantera, Él va delante de ti. De mi parte siempre he dicho que Dios no me ofreció o no nos ofrece en el ministerio un camino fácil, pero sí una llegada segura. Tomemos en cuenta esta verdad, que el ministerio es un reto, el ministerio es un desafío. Pero además de eso, el ministerio es decisión. Decisión es la determinación de llevar a cabo algo sin retroceso. Filipenses, el capítulo 3, verso 13 al 14 lo registra. Hay 3 cosas que no debes hacer en el ministerio en el factor tiempo. Ni adelantarte, ni detenerte, ni retroceder. Si te adelantas, pierdes. Si te detienes y te regresas, fracasas. Si te adelantas, pierdes. Si te detienes y te regresas, fracasas. Mi hijo tenía 2 añitos, creo que menos, sí, empezaba a caminar, dar sus pasitos. Y yo lo soltaba para que caminase. En uno de esos momentos, como causalidad de Dios, lo dejé caminando atrás. Me lo quedo mirando, como escaso de 3 metros, y le dije, apúrate. Y el niño con sus pasitos lentos, escuché la voz de Dios por el Espíritu que me dijo, así eres tú y así soy yo. Que Señor, que por mucho que te adelantes en lo que yo te llamé a hacer, me tienes que esperar. Porque yo soy el Señor del ministerio. Yo fui el que te llamé. Yo soy el que te voy a dar las directrices. Te voy a dar la provisión y te voy a decir el cómo lo vas a hacer y cuándo lo vas a hacer y dónde lo vas a hacer. Te voy a decir el cómo lo vas a hacer, dónde lo vas a hacer y cuándo lo vas a hacer y con quién lo vas a hacer. Tienes que esperarme. Porque en el ministerio si te adelantas, pierdes. Si te detienes y te regresas, fracasas. Nunca se te olvide eso. El ministerio es como un pacto. Nunca esto se te debe olvidar. Estoy claro en esto. Dios me lo hizo entender. Que el ministerio es como un pacto. Y hay 3 causas por las cuales un pacto puede quedar sin efectos. 1. Por mutuo acuerdo de los pactantes. Esto no se da en el aspecto ministerial de parte de Dios, pues Dios nunca estará de acuerdo en que dejes y abandones el ministerio. Él te llamó para esto. Él no esperas que tú le digas, Señor, yo no quiero seguir más con esto. Tienes primero que tener en claro esa verdad. Segundo, por violación de algunos principios en el pacto. Un pacto puede ser caducado. Primera causa, por acuerdo de los pactantes. En relación al pacto ministerial, esto no va a pasar de parte de Dios, porque Dios nunca se va a poner de acuerdo contigo que dejes el ministerio, ni Dios nunca estará de acuerdo con que tú lo dejes. Segundo, por violar algunos principios en el pacto. Por esta causa debemos tener sumo cuidado en mantener una vida disciplinada para no quebrantar el pacto o los principios del pacto y perder el derecho de ejercer el ministerio. Porque por la parte de Dios Él nunca violaría los principios del pacto ministerial. Y la tercera causa por la cual un pacto puede dejar de ser, cuando uno de los pactantes muere. Esta sería la única forma que dejaríamos de fungir en el pacto ministerial. Pero esta es una razón que está fuera de nuestro alcance. Algún día tenemos que partir, morir, y en este caso viéndolo desde nuestro lado.
porque de la parte de Dios el pacto no tendría culminación, porque Dios no muere, Él es eterno. Entonces, cuando un ministro entiende y entiende que el llamado del ministerio es una decisión, de su boca no salen expresiones tales como no voy a continuar, voy a dejar el ministerio, esto no es para mí, hasta aquí llegué, lo veo muy difícil para mí, ya estoy cansado, que lo haga otro por mí, entre otras expresiones. Reitero, en el ministerio si te detienes pierdes, si te regresas fracasas. Mejor decir, en el ministerio si te adelantas pierdes, si te detienes y te regresas fracasas. ¿Bien? Entonces, en una ocasión, en un intento que tuve de abandonar el don ministerial, de abandonar el ejercicio, de abandonar todo por razones que me las reservo, yo le dije a Dios, Señor, yo no quiero ser más ministro, búscate otro maestro, no quiero más esto, voy a la universidad, me gradúo, pero yo no quiero más estar en la iglesia. El Señor me dijo, yo no te puedo obligar, yo no impongo mi palabra, yo la expongo, te la presento, tú decides si la tomas o la dejas. Pero yo no te puedo obligar. Pero quiero que escuches esta verdad antes de que te vayas. No hay mayor fracasado que aquel que fracase a lo que yo le llamé a hacer, porque para efectos de mí, para otra cosa no sirve. Repito, no hay mayor fracasado que aquel que fracasa a lo que yo le llamé a hacer, porque para efectos de mí, para otra cosa no sirve. Cuando Dios llama a un hombre al ministerio, queda sellado y fichado y destinado para toda su vida para el ejercicio del ministerio. En el ministerio no hay jubilación, dejaremos de ser ministros cuando nuestro corazón deje de latir. Estar en el ministerio es como entrar en la mafia. Si la abandonas te matan. El ministerio es algo similar, si lo abandonas estás muerto en vida, porque solo vives para lo que Dios te llamó a hacer. Por este motivo es que enseño y afirmo que el ministerio es una decisión, es decir, es la determinación de llevar a cabo algo sin pensar retroceder. Alguien dijo, nunca los que miraron atrás alcanzaron lo que está delante. Pablo dijo, dejando lo que está atrás, sigo delante a la meta del premio del supremo llamamiento. No vivamos del pasado, ni te detengas en el presente, avanza hacia el futuro, ten un espíritu de insatisfacción positiva. En mi caso, mi vida dio un vuelco. Estoy ahora en la isla de Puerto Rico. Dejé mi tierra, mi parentela, como le dijo Dios a Abraham. Hoy entiendo mejor a Abraham. Hemos llorado, mi esposa y yo. No es fácil. Vinimos a un programa universitario en los Estados Unidos el 22 de marzo de este año, de 2019, entré con boletos para regresar, pero no, el boleto se venció, no hemos regresado. Ya hoy es 17 de julio y el Señor me dijo, quédate, no te vayas. Tengo un trabajo que hacer contigo desde esta plataforma a un mundo, por ende internacionalmente hablando. No te vayas, quédate. Señor, mis bienes, voy a comenzar de nuevo. Dejo mi casa, dejo mi carro, dejo algo de más valor, mis hijos, mi hijo, mi hija, mis bienes, mi familia, mi madre, mis hermanos. Mi esposa dejó toda su familia. Hoy entiendo mejor a Abraham. Deja tu tierra y tu parentela y vete a una tierra que yo te mostraré, que ni siquiera la conocía. Llego acá, al norte de los Estados Unidos, y Dios me conduce a la isla de Puerto Rico, donde estoy ahora acá residiendo, comenzando, en una casa que no es mi casa, volver otra vez a amoblar una casa. No es fácil para mí esto.
He llorado, me he sentido solo. Como en un Getsemaní, entiendo a Juan en la isla de Pasmo, donde Dios a veces nos lleva y nos aísla, nos aparta, nos consagra a un Jesús en el Getsemaní, en el desierto. Entiendo por qué Dios llevó a Juan Bunyan a la cárcel para escribir El progreso del peregrino, uno de los libros que más se ha vendido después de la Biblia. Lleva al famoso escritor Watchman Nee a la cárcel, donde salen los libros más vendidos que han habido en la teología. Lleva a Pablo a la cárcel, donde escribe parte de sus epístolas y sus cartas. Y aquí estoy, en la isla, Puerto Rico, en una casa que no es mi casa, volverla a amoblar. Dios me barató planes, me barató todos mis proyectos. Y me dijo, vas a hacer lo que yo te diga, estás en el lugar donde te quiero, es mi tiempo para lo que quiero, y te voy a poner al lado de las personas correctas. Y vas a llevar a cabo mi voluntad. Dios es especialista en derrumbar para construir, en quitar planes, proyectos, ambiciones, y eso tiene que ver con el llamado. Tiene que ver con la visión. La visión tiene que ver no con mi proyecto, sino con sus proyectos, no con mis planes, sino con sus planes, no con mis ambiciones, sino con sus ambiciones. En el ministerio a veces se produce la muerte, donde yo muero para que Él viva, donde mis planes mueren para que los de Él surjan. Y para vivir y caminar en esto y que entrar en una vida de sumisión, de sujeción, de obediencia, de quebrantamiento, sin preguntar, sin opinar, sin cuestionar, solamente callar, creer, obedecer, avanzar y mantenerse en fe, creyendo de que Dios está en el asunto. Pero aquí estamos. Creo que estoy hablando con alguien. Creo que estoy ministrando una palabra para aquellos que fueron llamados y a veces están en un lugar donde no hayan que hacer, en un terreno de confusión, de preguntas que no tienen respuestas. Pero mantente, no te detengas, que como decía mi hermano Dante Heber, a veces Dios permite que aún el sol se oculte para que la única luz que brille es la de Él. Sí, ese es Dios. Y no nos detengamos por nada, aunque no entendamos, nunca cuestiones, dudes, ni entres en temores, en ansiedades, ni en preguntas, ni opines siquiera una palabra que Dios te dio, solamente cree, escucha, cree y obedece. Y Dios indiscutiblemente tendrá respuesta para todos. Esto no es fácil, Llamado al ministerio es una honra, pero conlleva grandes responsabilidades, grandes retos, grandes desafíos. Y reitero lo que dije al comienzo. Si en el ejercicio del ministerio las cosas me están saliendo tan bien, no tengo oposición, pues algo estoy haciendo mal. Porque cuando yo entiendo el llamado que Dios me hizo, el objetivo del llamado, el propósito por el cual me llamó, estoy claro con la visión que me dio y camino en la dirección del Espíritu, llevando a cabo la misión que Él me dio. Voy a afectar las tinieblas. Por ende,
y voy a tener oposición de parte de ellos. En el ministerio se puede dar el caso, no quiero decir se va a dar, pero para no ser positivo en esto, ¿no? Pero en el ministerio se puede dar el caso de enfrentar momentos duros y difíciles en relación a la economía, momentos difíciles económicos, de escasez, donde ni siquiera solvencia va a haber. Entonces vas a tener que arrodillarte y depender de Dios, donde sabes que el caso que me ha pasado, que sé que si llamo a alguien, que si agarro mi teléfono y llamo a tantas personas que conozco para que me ayuden con una ofrenda, la voy a conseguir. Pero no es la idea es arrodillarnos y creerle a Dios, que Dios sea el que provea, que la provisión venga de Dios, que nosotros podamos tener testimonios de que a nadie pedimos, que no acudimos a los hombres, sino que acudimos fue a Dios. Y que Dios, en respuesta a la oración en fe que hicimos, por el Espíritu va a producir un milagro financiero en nuestro ministerio. Dios sabe cuánto cuesta lo que él me llamó a hacer y lo que te llamó a hacer. Dios sabe el dinero que necesitas para desarrollar una misión y alcanzar la visión. Él conoce todo. Por tanto, en los momentos financieros difíciles que he tenido que doblar rodillas y creerle a Dios. Nunca poner mis esperanzas en los hombres. En los hombres se confía, pero no deposites tu esperanza en ellos. El texto no dice, maldito el hombre que confía en el hombre. El texto dice, maldito el hombre que quite su mirada de Dios para confiar en los hombres. Ahí es donde está el problema. También se puede dar el caso de enfrentar momentos difíciles en el área de la salud. En mi caso fui diagnosticado de una enfermedad terminal, incurable, y tuve que creerle a Dios. Estaba muriendo, estaba padeciendo la enfermedad y despidiéndome de este mundo cruel, adiós mundo cruel. En una ocasión el Señor por el Espíritu me dijo, ¿qué pienso yo en relación a lo que te dijo la ciencia? La ciencia te dijo que la enfermedad es incurable, terminal, que estás acabado, pero ¿qué dice mi palabra? Y yo le dije, Señor, tu palabra dice que por tus heridas, que por las heridas de tu hijo yo fui sano. Y el Señor me dijo, créelo. Solamente cree, independientemente de lo que sientas, lo que veas, lo que oigas, lo que te haya dicho la ciencia médica, solamente cree lo que dice mi palabra. Y yo voy a orar. No te olvides que Satanás va a tratar de detenerte en el llamado que te hice. Es muy grande lo que yo te llamé a hacer. Si yo te diría lo que yo voy a hacer contigo, no lo vas a creer, me vas a interrumpir porque sin fe es imposible agradarme. Satanás va a tratar de detenerte en lo que te llamé a hacer, porque él sabe que es grande. Yo voy a hacer grandes cosas contigo. Y mantente en fe. Créeme lo que dice mi palabra. Mi pensamiento absoluto, verdadero, mi forma de pensar en cuanto a lo que te digo la ciencia es que ya yo te sané. Hace 2000 años en la cruz del Calvario yo te sané. Hoy en día soy libre de esa enfermedad que la ciencia dijo que no tenía cura. Es una verdad relativa. Sobre esa verdad hay una verdad absoluta que es la verdad de Dios, la que no cambia, la que no mengua, la que no se devalúa, la que no expira, la que no caduca, la que se sostiene por sí mismo. La verdad absoluta es Dios mismo y que produce cambio en la verdad relativa. Es una verdad lo que la ciencia dijo, que estaba enfermo, que la enfermedad es incurable, pero la verdad absoluta de Dios me dice que por su salida yo fui sano. Y esa verdad absoluta produjo cambios en la verdad relativa. De modo que hoy gozo de una perfecta salud y Dios me sostiene por el Espíritu. Y se cumple en mí aquel pasaje y aquella palabra que tiene que ver con el pensamiento de Dios que está en el libro de los Romanos, donde el apóstol Pablo dice que si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos mora en vosotros, ese Espíritu vivificará vuestros cuerpos mortales. El término vivificar no tiene nada que ver con la resurrección de entre los muertos, ni el arrebatamiento de la iglesia.
tiene que ver con mantenerte en perfecta salud, tu cuerpo, para que Dios cumpla su propósito en ti. Otra de las cosas que Dios me dijo: José, la visión que yo te he dado preserva tu vida, porque hasta que yo no cumpla en ti las cosas que dije que iba a hacer, no te puedes morir. Cuando mi hijo fue a ser presentado en el templo, Simeón, aquel profeta, aquel anciano que se la mantenía en el templo orando, ayunando, lo agarró en sus brazos y hizo una oración. Su oración fue esta: Señor, despide a tu siervo en paz, porque conforme has dicho en tu palabra, hasta que mis ojos no viesen el Mesías, yo no podía ver muerte. Eso indica que hasta que tú no veas cumplido en ti lo que yo dije que iba a hacer contigo, tú no te puedes morir. Mantén tus ojos en la visión. No quites tu mirada de lo que yo te mandé a hacer, y la visión que yo puse en ti preservará tu vida, porque hasta que yo no haga en ti, o cumpla en ti, o termine en ti lo que yo dije que iba a hacer, tú no te puedes morir. Satanás ha intentado matar la visión que yo he puesto en los hombres, matando a los hombres. Quiso asesinar en una niñez a mi hijo Jesús, y yo lo libré. Quiso hacerlo con Moisés, lo libré. Con muchos, y los he librado. También te he librado a ti, y te seguiré librando del peligro. De modo que, si estás pasando por un momento duro y difícil de una enfermedad, créele a Dios. No prestes atención a eso. Dios no es loco. Dios sabe lo que está haciendo. Dios no es el Dios que está pensando que va a hacer contigo. Dios sabe lo que va a hacer contigo. Dios no es el Dios que está pensando lo que va a hacer conmigo. Dios sabe lo que va a hacer conmigo. Así de sencillo. De modo que todas las persecuciones que vengan a ti, atentados, ataques, tentaciones que vengan a ti por causa del desarrollo del ministerio, de lo que estás haciendo, de lo que Dios te mandó a hacer, no tengas temor. No tengas temor por tus hijos. Cualquier cosa que Satanás atente en contra de tus hijos, Dios te los va a guardar. Acuérdate que no son tus hijos, son de Dios. Tú renunciaste a ellos. Dios te los dio para que le administrase su vida, pero lo que tú engendraste y lo que tu esposa parió no es tuyo, es de Dios. De modo que tenemos los ángeles a nuestra disposición también. Los ángeles están a nuestra disposición para cubrirnos, para bendecirnos, para guardarnos. Mientras nosotros estemos en el propósito de Dios, en la intercesión del Espíritu, en el amor de Dios, todo lo que nos pase nos ayuda para bien. Dice el texto: porque los que aman a Dios, todo lo que te pase te ayuda para bien, y esto es conforme a su propósito son llamados. 3 cosas hay allí. Si estás en el amor de Dios, amas a Dios como Dios te ama, estás en el propósito de Dios y estás bajo la intercesión del Espíritu, lo que te pase te ayuda para bien. Nada mal te va a pasar. Así es sencillo. Así es que mantente, no te olvides, el ministerio es un reto, es un desafío, es un llamado que Dios nos hizo a lograr alcanzar lo imposible. Pero nunca se te olvide estos 2 pasajes que tienen un denominador común. Para Dios nada es imposible, y para el que cree todo le es posible. ¿Ok? Se despide el maestro Briceño. Por favor, comparte este mensaje. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización Jesús Soberano Señor presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +1-786-604-3352 y a los correos josén77 briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.